Hola, mi nombre es Alfonso Cruz Torres, soy estudiante de la clase de Actores y Procesos en las Políticas Públicas y este video precisamente lo que intenta resumir dentro de esa clase es el texto de Carol Weiss titulado La interfaz entre la evaluación y las políticas públicas. En este video pretendo explicar esta lectura y pues básicamente parto diciendo que el autor lo que intenta es explicar la complejidad y la importancia de la información tanto a nivel de política pública como a nivel de, en general, en cualquier sentido. Habla de que la información es pues un punto de partida básico para cualquier toma de decisiones, tanto de manera cotidiana como a manera gubernamental. Y pues básicamente él utiliza varias citas para hablar de una sociedad bien informada, de una sociedad que fundamenta sus decisiones en la información, en la investigación académica. Y pues básicamente él divide su artículo en cinco partes, que son las que voy a explicar. En la primera, el autor habla las formas en que los evaluadores esperan que se utilicen sus resultados en las políticas, es decir, las expectativas que estos tienen a la hora de llevar a cabo estas investigaciones. En segundo lugar, el autor habla sobre las razones por las que los diseñadores de políticas consideran o llegan a considerar utilizar un trasfondo académico o un fundamento basado en una evaluación o una investigación. En tercer lugar, el autor habla sobre los canales utilizados para que estas evaluaciones lleguen a las agendas de gobierno y a los actores políticos de relevancia, por medio de cuál canales y en qué contextos llegan de esta manera. En cuarto lugar, habla el autor de los obstáculos que enfrenta el uso de estas evaluaciones en la agenda política, por medio de qué impedimentos o mecanismos de control tiene que pasar. Y por último, habla sobre las conjeturas de diferencias entre distintos casos de estudio, entre distintos países, en las que él saca algunas conclusiones generales sobre condiciones que se tienen que dar para que las evaluaciones sean tomadas o no en la agenda pública. Hace relaciones causales, que son las que explican su comparación entre distintos países. Y bueno, ese es el último punto de lo que voy a explicar. Bueno, ya en la primera sección, titulada Propósitos de la Evaluación, el autor lo que hace es que parte de la premisa más general y es que la expectativa principal de todo tipo de investigador es generar conocimiento útil, difundirlo y que pues este contribuya a la adopción y desarrollo y modificación de la sociedad en general y por supuesto de las políticas públicas que se crean, ¿no?, dentro del seno de esta sociedad. La expectativa de estos evaluadores también parten de características y supuestos racionales, es decir, parten de que la investigación y los resultados que se tienen van a ser idealmente seguidos por los tomadores de decisiones y por la sociedad en general, cosa que no siempre ocurre, dado que muy a menudo son cuestiones más de la índole política que de índole dentro de la investigación o de índole de la evaluación de eficacia de algún proyecto o programa. Y bueno, básicamente aquí habla una pequeña historia sobre las tecnocracias occidentales cuando están en su auge y que creen que los gobiernos van a seguir una agenda cientificista, cosa que termina por no ocurrir. Sin embargo, se dan cuenta que sí existe un efecto a largo plazo, los científicos, dentro de las evaluaciones que publican, y es que tal vez no en el momento y en el lugar que ellos esperan, pero sí generan un impacto al que se le llama iluminación y que también denominan la lectura como goteo lento, que básicamente se traduce en que el conocimiento que se crea a partir de estas esferas científicas llega a repercutir de alguna manera en la sociedad después de la creación de la información y la adopción de cierta agenda, pero eso llega a ser muy gradual y pues básicamente eso es también uno de los propósitos de los investigadores a la hora de difundir esta información. En segundo lugar, el autor se hace la pregunta ¿por qué los diseñadores prestan atención a las investigaciones? Y también por qué no lo hacen. Y dentro de todas estas, enumera cinco más una extra. La primera, él dice que se debe a un deseo de entender mejor distintos temas. Esto es cuando existe la curiosidad de querer plantear bien un tema. Luego está también la desconfianza en la información que les proporcionan otras fuentes, es decir, cuando un grupo parlamentario, por ejemplo, no confía en los datos que presenta el partido de la oposición o simplemente alguna otra comisión, pues puede acudir a una investigación para verificar que esto sea cierto o al revés. También el deseo de legitimar una acción política. ¿Por qué? Porque a la hora de gobernar, todas las acciones y más los gobiernos modernos que basan sus políticas, digamos, con un fundamento científico, intentan legitimar todo tipo de políticas o acciones dentro del margen también del rigor científico, ¿no? Para que le dé respaldo a
cuestiones. El cuarto es el deseo de encontrar evidencia o teoría que sustente su postura respecto a una cuestión específica. Esto es cuando se quiere analizar un tema en especial o crear una comisión. Muy a menudo se recurre a investigadores para saber más a fondo y profundizar sobre cierto tema y conocerlo bien. Y bueno, el quinto, que es el deseo de que se les califique de modernos, actualizados o bien informados. Esto pasa muy a menudo en la actualidad, que los gobiernos tiran mucho a encontrar credibilidad respecto de la legitimación en la esfera política, un poco de lo que ya se comentaba antes, y que pues básicamente les da una imagen de gobiernos progresistas o gobiernos aliados de la ciencia. Y bueno, como extra el autor menciona, la contribución de la evaluación consiste en atender el tema de los costos. Esto quiere decir que si bien estas cinco que ya mencionamos, otra de las razones por las que los diseñadores prestan atención es porque se habla en el lenguaje del dinero, hablando de que una investigación puede obtener resultados de costo-beneficio o de costo-eficiencia, y esto es algo que les interesa a todo tipo de tomadores de decisiones, ¿no? Siempre los costos de lo que se va a hacer. Posteriormente, en la tercera parte, sobre los canales en los que se transmite esta información, las investigaciones, básicamente los evaluadores comunican de dos maneras sus resultados, una es de manera escrita y otra es de manera oral. La manera escrita suele ser en, digamos, países más grandes, en donde las burocracias necesitan procesar todo ese tipo de información y tiene que llegar de manera muy detallada, con todo tipo de hallazgos, ideas clave, ¿no? Todo lo que se tiene que transmitir a un gobierno. Eh, y bueno, la forma oral básicamente es muchísimo más en términos de síntesis, ¿no? Tiene que ir a un público muy dirigido, tiene que abarcar cortos periodos de tiempo en los que tiene que transmitir básicamente lo que quiere decir y llamar la atención de los intereses, del interés político. Básicamente, también el autor dice también que a pesar de que estas dos maneras se utilizan, no existe un canal claro para transmitir la información a potenciales usuarios y sin embargo, con frecuencia los resultados llegan a estos organismos que terminan por conducir estas políticas, ¿no? A pesar de que no existe un canal formal o estable, de alguna manera llegan. Y pues básicamente también el autor habla de que hay varios tipos de difusores, podríamos decir, de este tipo de conocimiento a través de canales. Menciona varios, por ejemplo, dice que los órganos de alto nivel de asesoría que habla, por ejemplo, en Estados Unidos o en Gran Bretaña, que existen dentro de del gobierno en el nivel ejecutivo. Y también habla de las creaciones de los comités o cuerpos ad hoc, que básicamente son en los países en los que no existe un alto comité para este tipo de toma de decisiones de la asesoría ejecutiva, pues se mandan a hacer de manera, eh, sí, caso por caso, cuando se vayan a necesitar este tipo de investigaciones dentro de diferentes temáticas a los que se dedique especialmente a investigar. Esto puede ocurrir además también por consultorías privadas, por empresas, por individuos que se dedican a esto, o también menciona el caso de los think tanks, como el caso famoso de TED, u otros think tanks que lo que hacen es que procesan información, la ponen a la mano del público en general y también hacen presión para que los políticos logren digerir estas grandes ideas científicas dentro de cápsulas muy concisas y muy claras respecto de cómo estos problemas afectan a la sociedad y cómo pueden ser absorbidos por las agendas de gobierno. Entonces habla de estos como canales y al final menciona una red informal de políticas, que son grupos que se reúnen entre ellos por un interés en común. Básicamente pueden ser burócratas, pueden ser personas especializadas, académicos y la misma sociedad civil, grupos que no tienen una permanencia establecida, pero que se reúnen precisamente para discutir este tipo de temas de investigación. Y bueno, ya en cuarto lugar, hablando de los impedimentos para el uso de la evaluación, habla en primer lugar el autor de los medios y los mismos grupos de expertos como aquellos que llegan a truncar la interpretación de las investigaciones o transmiten versiones de otro tipo respecto a los hallazgos. Básicamente, al ejecutar una investigación, el problema puede ser mucho más complejo y puede competir la interpretación científica junto con otro tipo de interpretaciones porque se debe saber que a la hora de tomar una decisión existe diversas fuentes de conocimiento previo, de fuentes alternas, de algo que ya se debate y que no espera a la opinión de las investigaciones científicas. Y bueno, menciona cuatro factores el autor en los que interactúa el proceso de la creación de una política pública, que es intereses, ideologías, información e instituciones.
Los intereses pues son aquellos que contienden entre los actores, lo que buscan y lo que persiguen. Las ideologías son el sistema de valores e ideales que yacen detrás de una comunidad científica o de gobierno. La evaluación llega también a un espacio de información que ya existe y que aparte llega a modificar. Entonces, aquí es donde está la importancia de la información también y el discernimiento dentro de esta en una sociedad. Y la institución, porque las políticas públicas se toman, se diseñan, se crean y se implementan dentro de organismos que aparte ya tienen una historia, tienen una orientación y tienen ya digamos cierto tipo de carga en la que se inserta este tipo de investigaciones, ¿no? Y que por supuesto que influye mucho en cómo se va a ejecutar. Y bueno, por último, también la misma naturaleza del proceso de toma de decisiones, porque este es un proceso gradual, es un proceso que aparte consiste en muchas pequeñas acciones cotidianas que terminan por crear una enorme y aparatosa burocracia y que termina por no tener mucho debate o deliberación de estas ideas y que se convierte más en una toma de decisiones acumulada más que en una deliberación diaria. Y ya por último, el autor se dedica a hacer esta comparación respecto de los países y las condiciones en las que se dan esta relación entre los estudios evaluativos y las políticas públicas. Y bueno, enumera básicamente 10 condiciones al comparar distintos países como Noruega, Suecia, Finlandia o Australia, en las que dice que en primer lugar un sistema democrático es más propenso a tener una relación estable entre la evaluación y las políticas públicas, un sistema político competitivo en el que se delibere y se debatan estas ideas, la descentralización de las políticas públicas en las que en una democracia funcionan a partir de un gran aparato y no a merced de una sola persona, cuarto, la especialización funcional que facilita la entrada de evaluación en la arena política, porque eso es al final una arena en la que compiten estas ideas y pues bueno, la especialización termina por ayudar a que estas repunten. En quinto lugar, la formación académica y profesional de los diseñadores de las políticas públicas. Por supuesto, influye mucho en lo que van a considerar a la hora de legislar. Una próspera comunidad de ciencias sociales y comunidades de sistema universitario dinámico. Esto lo conforman pues tanto universidades como otros grupos académicos de personas jubiladas que se dedican a crear este tipo de conocimiento e investigaciones. Séptima, la disponibilidad de un grupo de un buen tamaño de científicos dedicados y con la disponibilidad de que sus investigaciones sean orientadas a la formulación de políticas de gobierno. Octavo, instituciones que reduzcan la brecha entre la academia y el gobierno, que ayuden a que la inexistencia de estos canales sea más llevadera y que fluya mejor la información. Noveno, un clima de racionalidad en la sociedad en la que se sepa que el gobierno y que éste agarre credibilidad a partir de su caso que hace a la ciencia y a las investigaciones evaluativas. Y último, la naturaleza de los temas de la agenda política, que sean temas que no causen gran revuelo y que puedan ser fácilmente insertados tras ser investigados y evaluados, básicamente, insertados en una sociedad que los tolere y que sepa de esto. Y bueno, básicamente esa es la conclusión que Weiss hace sobre la relación entre la esfera de la evaluación, los estudios evaluativos y las políticas públicas. Él concluye hablando de que la información es muy importante porque toda sociedad bien informada termina por deliberar y debatir mejor las políticas que va a implementar. Y pues bueno, nos da todas estas conclusiones, todas estas condiciones en las que el intercambio entre estos dos campos, de la evaluación y las políticas públicas, termina por tener obstáculo, éxito y pues bueno, cómo es que esto influye dentro de las expectativas y los resultados finales en una sociedad que delibera a partir de la investigación.